Buenos días a todos. ¿Me escuchas? Sí. Sí, Lau, perfecto. Ahora sí, buenos días. Hoy vamos a hacer nuestro segundo seminario por parte de Nicolás Cárdenas, estudiante de medicina, perdón, del quinto semestre, sobre inmunidad innata en nuestro módulo de inmunología básica. Nico, y muchas gracias a todos por venir. Listo, mi nombre pues es Nicolás Cardona. Voy en quinto semestre, soy coordinador del semillero de enfermedades autoinmunes de la Universidad del Rosario y pues miembro de número pues de este grupo de interés. Entonces, vamos a empezar pues para como que no haya interferencia, voy a eh, apagar la cámara. Entonces, pues aquí va. Entonces, ahí. Entonces, primero vamos a la tabla de contenido. En primer lugar, vamos a hablar de los órganos linfoides, vamos a hablar del sistema inmune innato y de ahí vamos a hablar como tal de las funciones, las diferencias en el sistema inmune adaptativo, los receptores implicados en la inmunidad innata y las células del sistema inmune innato. Vamos a hablar del sistema de complemento y después vamos a hablar de la inflamación y ya después vamos a hablar de una relación con la infección por SARS-CoV-2. Entonces, bueno, pues ahí, antes de empezar, quiero pues, que quede claro que esta presentación no hay conflictos de interés y pues se respetan los derechos de autor. Igual, pues acá está mi correo, pues por cualquier cosa. Las referencias me basé principalmente en el libro Inmunología Celular y Molecular de Abdul Abbas. Me basé también de dos clases de la doctora de la Torre del 2019 del sistema de complemento y la citoquímica complemento. Y em, de la referencia 5 a la 9 son referencias de relacionadas con la patogénesis y cómo afecta el sistema inmune innato la infección por SARS-CoV-2. Acá hay un artículo que sacó salió el CREA, pues que se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp, que habla sobre cómo se desarrollan o cómo la enfermedad por SARS-CoV-2 permite el desarrollo de enfermedades autoinflamatorias y autoinmunes, entre ellas pues el síndrome de Kawasaki. Entonces pues ya empezando con los órganos linfoides, primero hay que aclarar que los órganos linfoides pues ahí se dividen en dos grupos, que pueden ser primarios o centrales. Estos también se conocen como los órganos generadores, como la médula ósea, el timo. Vamos a hablar de secundarios o periféricos, como el sistema linfático y los ganglios linfáticos y el vaso. Entonces, de la médula ósea, pues voy a hablar algo muy rápido, porque ya se habló de ontogenia. Entonces, solo quiero recordarles que la médula ósea produce la mayor parte de las células sanguíneas del cuerpo y pues saber que sale a partir de un progenitor pluripotente que se divide en dos líneas, la línea linfoide y la línea mieloide, en donde la, la línea linfoide pues da origen a los linfocitos B y la línea mieloide da origen a los otros componentes de las otras células de la sangre. Entonces, vamos a hablar del timo. El timo pues sabemos que es un órgano bilobulado que está ubicado en la región anterior del mediastino y pues consta de dos porciones, la porción de la corteza y la médula. Entonces sabemos que en la corteza se encuentra la mayor concentración de linfocitos T y en la médula se encuentran más que todo células como los macrófagos y las células dendríticas. También en la médula encontramos los corpúsculos de Hassel, que son estructuras como en espiral, en su mayoría están compuestas por restos celulares. También es importante hablar que la corteza y la médula tienen como dos grupos celulares importantes. En la corteza están las células epiteliales de la corteza, que estas son importantes porque nos van a ayudar a secretar interleuquina 7, que va a ayudar a la maduración de los linfocitos T. Y en la médula están las células epiteloides, medulares tímicas, que ya son muy importantes en la presentación antigénica de lo propio. En el sistema linfático, ya entrando al segundo grupo de los órganos linfáticos, son vasos especializados que drenan el líquido de los tejidos a los ganglios y de los ganglios a la sangre. Entonces, ¿cuál es el líquido que drenan? La linfa. Entonces, toda la piel
todo órgano parenquimatoso tiene capilares linfáticos en donde la linfa pues, va a entrar, se bombea a los vasos linfáticos mayores, a través de los vasos linfáticos aferentes drenan los ganglios linfáticos, de los ganglios linfáticos sale a través de los vasos eferentes. Es importante saber que un vaso eferente puede ser el vaso aferente de otro ganglio, es decir, pues acá como pueden ver la imagen pues es un poco clara, en donde un ganglio está conectado con otro y el vaso eferente puede ser el vaso aferente de otro. Entonces, después de que la linfa sale de los ganglios a través del vaso eferente, entra el conducto torácico, que es este acá, en donde pues el conducto torácico pues ya drena la vena subclavia y entra la circulación sanguínea. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una infección por un patógeno? Las células dendríticas que se encuentran en el epitelio van a atrapar este antígeno, van a entrar a la circulación linfática, van a llegar al órgano y pues va a suceder lo siguiente. Entonces, los ganglios linfáticos sabemos que es un órgano vascularizado, está encapsulado por una cápsula fibrosa. En esta cápsula fibrosa pues es un sistema espinousal que está compuesto por células reticulares, fibras de colágeno, la linfa, los macrófagos y las células dendríticas. Las fibras de colágeno, su función es unir las células reticulares. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el antígeno entra a la circulación linfática, a través de los vasos linfáticos aferentes, va a entrar al ganglio. Primero se va a encontrar con el seno subescapular, que es toda esta porción de acá delgadita que están viendo. Debajo del seno subescapular está la corteza, y en la corteza ya se encuentran los folículos, que son ricos en linfocitos B, quienes van a ser, pues van a generar anticuerpos. Y dentro de los folículos está el centro germinal. Entonces, ¿qué pasa? El vaso linfático aferente va a permitir el ingreso del antígeno, la linfa se va a drenar en todo el seno medular, va a haber presentación antigénica de una manera en la que los linfocitos T lo puedan reconocer y pues se pueda dar una respuesta inmune adaptativa. Entonces, ya por último vamos a hablar del vaso. El vaso pues sabemos que es un órgano vascularizado, tiene sus funciones deshacerse de células dañadas. A nivel histológico e importante encontramos dos regiones como la pulpa roja, que es rica en sinusoides vasculares, y la pulpa blanca, pues, que es rica en linfocitos blancos. El sistema inmune innato, ya entrando como al segundo punto de la exposición, vamos a hablar que el sistema inmune innato constituye la primera defensa contra los microbios y también puede reaccionar contra las células dañadas del cuerpo. Acá vemos los componentes del sistema inmune innato, vamos a hablar de barreras epiteliales, vamos a hablar de los fagocitos como los macrófagos y los neutrófilos, vamos a hablar de las células dendríticas, vamos a hablar de los linfocitos NK, del sistema de complemento que son proteínas sanguíneas, y pues más adelante les voy a explicar cuál es la función de cada uno y cómo contribuyen al desarrollo de la inflamación. Entonces, el sistema innato tiene tres funciones importantes. La primera, pues, es una respuesta a procesos infecciosos como respuestas antivíricas, que pues no permiten el desarrollo y la replicación del virus. Y también van a hablar de la respuesta inflamatoria, en donde pues la respuesta inflamatoria se define como la acumulación de células linfoides y proteínas sanguíneas en el sitio de infección. También eliminan las células dañadas e inician la reparación tisular, también estimulan la respuesta de la inmunidad adaptativa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa? Pues, para empezar, la inmunidad innata es de respuesta inmediata, mientras que la adaptativa se desarrolla en varios días. La inmunidad innata no tiene memoria y la adaptativa, la exposición repetida al mismo antígeno genera memoria y el reconocimiento de la innata es limitada. Se estima que hay alrededor de 1000 DAMs y PAMs, pues que la inmunidad innata puede reconocer, mientras que la adaptativa reconoce millones de diferentes estructuras. Entonces, ¿qué es lo que reconoce el sistema inmune innato? Reconoce patrones. Estos patrones son dos grupos, los patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos, que son productos que estos mismos microorganismos secretan para la supervivencia. Entonces, acá podemos ver que los ácidos nucleicos, en especial el ARN en los virus, las proteínas como la pilina, la flagelina, en la pared celular de las bacterias, como el ácido lipoteicoico y la LPS. Entonces, ¿qué pasa? También reconocen patrones moleculares asociados a lesiones. Estos pues son moléculas endógenas que se liberan cuando la célula está dañada. Normalmente una célula que muere por apoptosis no genera DAMs. O sea, eso me parece importante recordarlo. Entonces, los receptores que reconocen estas estructuras generan señales.
Entonces, hay diferentes receptores y los encontramos en diferentes partes de la célula. A nivel extracelular encontramos los Toll-like receptor. A nivel endosómico también encontramos ciertos Toll-like receptor que más adelante les voy a nombrar. Y a nivel citosólico encontramos los Not-like receptor, los receptores basureros, los RIG y los asociados a los que reconocen glúcido. Entonces, los receptores tipo Toll son glucoproteínas integrales de membrana. Entonces tienen como su estructura, tienen unas repeticiones ricas en leucina y estructuras ricas en cisteína, que esto nos van a ayudar a la unión al ligando. Tienen un dominio TIR. Este dominio TIR es asociado es un dominio de homología a la interleuquina 1, que pues nos va a ayudar a la generación de señales que nos van a activar pues, genes proinflamatorios. Entonces, los dominios TIR también reconocen DAMPs, perdón, entonces como proteínas del choque térmico que son chaperonas. Son chaperones inducidas por respuestas como estrés celular y lesiones. Los Toll-like receptor que reconocen este tipo de, de patrones son el 2 y el 4, que se encuentran en las células dendríticas y los macrófagos. Entonces, a nivel, pues, ¿cuáles de estos se encuentran a nivel extracelular y cuáles endosómico? El 1, el 2, el 4, el 5 y el 6 se encuentran a nivel extracelular. Hay que tener en cuenta que el 2 está encargado, pues acá pues se ve, que reconoce el peptidoglucano bacteriano, también pues conoce como el ácido lipoteicoico, y el TLR4 reconoce el LPS. A nivel endosómico ya tenemos el 3, el 7, el 8 y el 9. El 7, el 8 y el 9 pues están encargados más que todo de reconocer el ARN y pues se expresan en el retículo endoplasmático rugoso. La inmunidad innata, pues ya sabemos, acá ya vamos a hablar cómo generan las señales, y es porque hay una unión al ligando. La unión al ligando genera una dimerización de las proteínas TLR, lo que va a hacer que se recluten quinasas. Estas quinasas, pues primero utilizan proteínas adaptadas a quinasas, y estas quinasas nos van a ayudar a la transcripción de diferentes factores proinflamatorios, como el factor de necrosis kappa beta, el NF-kappa beta, la proteína activación tipo 1, eh, la producción de interferón, el factor de respuesta al interferón tipo 3 y tipo 7. Los primeros dos nos van a estimular la codificación de proteínas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y diferentes quimioquinas. Estos nos van a ayudar a la codificación y la liberación, la producción de interferón tipo 1, que pues es importante para las respuestas contra los virus. Es importante que se tengan en cuenta el interferón tipo 1 porque en la fisiopatología del COVID está asociado como a una evasión que hace el virus. Entonces hay que tener en cuenta que el TLR3 es el único receptor que no usa la proteína adaptadora MIT88, sino el TRIP. Esto lo que nos va a hacer es activar el factor de respuesta a interferón tipo 3 y pues ya genera la misma cascada de señalización. Ya vamos a hablar de los receptores tipo NOT. Estos pues pertenecen a un grupo de receptores citosólicos y NOT hace referencia al grupo de proteínas con la capacidad de oligomerización. Las proteínas LR tienen 3 dominios. Entonces tienen un dominio rico en leucinas que pues nos ayudan a detectar el ligando. Tienen un dominio NACHT que pues permite que la proteína pues pues se pueda oligomerizar, y tiene un dominio efector que tienen 3 grupos. Entonces está el dominio CAR, que está expresado en los receptores NOT1 y NOT2. Y acá pues estos son otros tipos de dominios efectores, sino como que me quedó corrido, pero son la pirina y el vir. Entonces hay que saber que el NOT1 y el NOT2 pues el NOT1 reconoce el ácido diaminopimérico de las gram negativas, y el 2 reconoce de un ácido que está expresado más que todo en bacterias gram positivas y gram negativas. Ya cómo funciona el proceso de señalizaciones, porque él nos reconoce los ligandos, hay un cambio estructural. Los dominios CAR reclutan sinasas RIP2, que son pues proteínas acopladoras y forman un complejo de
de transmisores de señales, activan el NF-kappa beta y promueven los genes proinflamatorios. Entonces, acá se puede ver como una subfamilia del NLR, que es el NLRP, va a unirse a su ligando a nivel citosólico. Este se va a unir a través de, se va a unir y van a formar oligómeros. Estos oligómeros ya se van a formar en algo que se va a llamar como el inflamosoma. Y estos oligómeros se unen a través de una proteína adaptadora que es ASC, y va a activar, como, va a reclutar como una caspa, como un adaptador que va a hacer que la caspasa se active. Al activar la caspasa se va a secretar interleuquina 1 beta, que pues va a promover la inflamación aguda. Entonces acá pues ya es como ¿qué? Un resumen donde pues podemos ver los receptores que hay y la membrana donde se localizan, hay ejemplos específicos y las vías moleculares que toman. Acá hay unos que pues no nombré porque pues los más específicos son estos, pero son los receptores RIC que reconocen el ARN vírico, los receptores basurero que reconocen los diglicéridos y están acoplados a CD36, y los receptores similares a la lectina tipo C, estos son importantes porque reconocen glúcidos y son los que utilizan unas células que más adelante les voy a nombrar. Entonces, acá ya empezando a ver de qué células componen el sistema innato, vamos a empezar que las barreras epiteliales son barreras físicas que no permiten la entrada del virus, y no solo son barreras físicas, sino que las células epiteliales también secretan defensina y catelicina, que pues estas dos, la defensina es un péptido de 29 a 34 aminoácidos y genera toxicidad directa sobre las bacterias o el microorganismo, y la catelicina también genera toxicidad directa y también promueve el reclutamiento de diferentes células que están implicadas en la inflamación. Las células dendríticas son una familia heterogénea que tienen prolongaciones citoplasmáticas, acá las pueden ver. Pues estas lo que nos van a hacer es ayudar a desencadenar la respuesta adaptativa y pues también dirigen esta respuesta. Entonces lo que van a hacer es atrapan el microbio, se dirigen al ganglio y presentan a los antígenos de una forma en que los linfocitos te lo puedan reconocer. También es importante saber que ellas también secretan ciertas citoquinas que nos van a ayudar como a la maduración o a la diferenciación de linfocitos T vírgenes en linfocitos T maduros. Los mastocitos son células, son granulocitos, que son células con citoquinas proinflamatorias, y estos gránulos, pues en su mayoría son histamina, prostaglandinas y leucotrienos. La histamina va a generar vasodilatación, broncoconstricción. La prostaglandina y los leucotrienos son derivados del ácido araquidónico, y y acá pues esto lo ven porque hay una serie animada en donde pues explica muy bien la función que tiene cada célula. Y hablando de los linfocitos NK, sabemos que son células granulares que se encargan pues de matar células infectadas y usan los clústeres de diferenciación 56 y 16. El 16 también es un receptor activador y ya les voy a explicar qué tiene que ver con esto. Y acá lo que pasa es que las funciones están dadas porque uno reconocen las proteínas que reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad. En caso de tal de que no lo reconozcan, van a secretar unas enzimas que son las granzimas hiperfurinas, que pues van a inducir a las señales a que la célula muera por apoptosis. También son importantes porque van a secretar interferón gamma, que va a promover el funcionamiento y la activación de macrófagos. Entonces, la función y la respuesta por parte de las células NK está dada por un equilibrio entre los receptores activadores y los inhibidores, donde pues encontramos los receptores KIR, que están acoplados a reconocer pliegues de inmunoglobulinas. Están los receptores de lectina tipo C, que son encargados de reconocer glúcidos, como el NKG2, y el C16, que reconoce inmunoglobulinas. Cuando reconoce la inmunoglobulina, genera toda la cascada de señalización en donde pues hay ahí genera liberación de granzimas hiperforinas y induce la apoptosis a la célula infectada. Acá podemos ver cómo los receptores activadores constan de una región en donde va a reconocer el ligando y el ligando al que reconocen, y proteínas como acopladoras o que inducen a la señalización.
están los receptores inhibidores como el KIR, las lectinas y el heterodímero C94, que pues la función es reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad, y en caso de tal que no lo reconozcan, entonces acá sé cómo es el proceso. Entonces, primero el receptor activador se une a su ligando y el inhibidor también. En caso de que el activador se inhibe, genera una fosforilación, pero si el inhibidor está activado, secreta fosfatasas, que lo que van a hacer es inhibir la fosforilación, y por lo tanto no se va a inducir a la secreción de enzimas imperforinas y la inducción de apoptosis. Si, en cambio tal de que no se una el receptor inhibidor, no reconozca el complejo mayor de su compatibilidad tipo 1, entonces se van a generar señales activadoras en la de liberación de enzimas hiperforinas. Entonces, ya hablando del sistema de complemento, es importante recordar que son proteínas que actúan en cascada y se usan pues para opsonizar y potencian la capacidad de los macrófagos. Entonces, estas pues, también generan lisis de la célula a través del MAC, que es el complejo de ataque a membrana, y hay tres vías. Está la vía clásica, que la vía clásica inicia cuando el antígeno se reconoce un anticuerpo, entonces a este se le da al anticuerpo, a la inmunoglobulina se le va a unir una proteína que es la CQ, que se va a unir a la fracción cristalizable del anticuerpo. Entonces a esto pues se le van a unir o sea, las dos porciones, porque el C1 y la CS lo que van a hacer es clivar la proteína C2 en C2A y C2B. Y va a clivar también la proteína C4 en C4B y C4A. Entonces la proteína C4B y la C2A se van a unir a la membrana y van a generar la convertasa S3. Al momento en el que se une la C3, la convertasa lo que va a hacer es clivar la C3 y se va a unir al complejo formando un complejo que va a ser C4B, 2A, 3B, y este se va a convertir en la convertasa de C3B, de 5, de C5. Entonces, al unirse la 5, la convertasa de C5 va a clivar C5 y va a formar un complejo en donde va a quedar C4B, C2A, C3B y C5B. Y esto pues ya inicia el complejo de ataque a la membrana y se unen proteínas como C6, C7, C8, en donde pues ya forma el complejo MAC. Y lo que va a hacer es generar lisis y opsonizar la membrana. Hay otra vía que es la vía alternativa. Esta quiero que la tengan en cuenta porque es un poco confusa por los nombres. Entonces, acá lo pueden ver. Entonces hay una vía alternativa en donde está, primero se une se activan cuando hay una presencia de un antígeno, la unión de un anticuerpo, y el C3 se cliva por sí solo. Y el C3B pues va a unirse a la membrana y se va a unir el factor B. El factor B se va a clivar a través del factor D, quedando en la membrana C3B, BB. Después esto se va a convertir, esta porción de acá, estos dos, se van a convertir en la convertasa S3. Al convertirse en a hacer la convertasa S3, cuando se una a la proteína C3, se va a clivar y se va a formar un complejo llamado C3BB-C3. Y este ya se va a transformar en la convertasa S5 y ya toma la vía común, que la vía común es desde acá, en donde ya se le unen las proteínas C6, C7, C8 y forman el complejo de ataque a membrana. También está las vías de la lectina, en donde pues sabemos que todo se da porque acá hay una manosa, la manosa tiene como un receptor, algo que reconoce que es de lectina, que es el MBL. Este se va a ir en MBL2, 1 y 2, en donde el 2 tiene la función de CS, en donde va a activar las proteínas C4 y C2 y va a tomar la vía clásica. Sé que esto es un poco confuso, pero pues si tienen alguna pregunta me pueden decir. Listo, entonces acá está la inmunidad innata, pues ya en la inflamación. La inflamación, pues sabemos que es la respuesta principal por la infección por cada microorganismo. Y los cambios que permiten, pues hay cambios que permiten el reclutamiento de leucocitos y proteínas, que es aumentar el flujo, el aumento de la adhesividad de los leucocitos y la permeabilidad. Entonces acá podemos ver cómo se genera eso.
Y esto se induce todo por la secreción de diferentes citoquinas. Entonces, las citoquinas son proteínas que tienen funciones endocrinas, es decir, tienen funciones que, pues, de células que están, pues, células que están distantes y pueden viajar a través del sistema sanguíneo, las paracrinas, que son células que están cercanas, y las autocrinas, que pueden actuar sobre sí mismas. Tienen características como el pleiotropismo, que pues que tiene una citoquina, tiene diferentes funciones en diferentes células. Y la redundancia es cuando las mismas citoquinas pues tienen la misma función. De las citoquinas más importantes que vamos a hablar en la inflamación va a ser el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Entonces, sabemos que el factor de necrosis tumoral es mediador de respuestas inflamatorias por bacterias o más microbios y es producido principalmente por los macrófagos, las células los linfocitos T, y lo que va a hacer es, cuando se une al ligando, va a haber un reclutamiento de proteínas TRAP, que son factores asociados al factor de necrosis tumoral, y lo que van a hacer es activar factores de transcripción como el NF-kappa beta y la P1. La interleuquina 1 es secretada por macrófagos y células endoteliales y algunas epiteliales. Y lo que va a hacer es cuando se une al ligando, cuando se une al receptor, desencadena una respuesta similar a los receptores TLR. Y la interleuquina 6 es secretada principalmente por macrófagos, células endoteliales, y esta tiene diferentes funciones como inducir a la síntesis hepática de neutrófilos, también ayuda inducir a la síntesis hepática de otros mediadores de la inflamación, a inducir a la médula ósea que se secretan más neutrófilos y activar el factor de transcripción STAT. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay inflamación es porque la interleuquina, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1, pues inducen a que las células endoteliales empiecen a producir selectina E, BCAM y CAM1 y aumentan los ligandos de las células, aumentan las integrinas en los leucocitos. Entonces esto va a permitir que haya rodamiento y activación de integrinas y quimiosinas, en donde las células del sistema inmune pues se van a unir al endotelio y al final pues ya van a entrar van a entrar al sitio de la infección a través de diapedesis. Eso es como por ese lado. Ya la inflamación, acá hablamos de la función de los fagocitos por parte de los macrófagos, entonces sabemos que los receptores para manosa van a reconocer el antígeno, va a haber un envaginamiento de la membrana, va a formarse el fagosoma, va a haber la unión del fagosoma y el lisosoma, en donde se van a liberar óxido nítrico y también radicales libres que pues nos van a ayudar a degradar las proteínas. Los fagocitos también tienen otro tipo de células, tienen otro tipo de funciones como la muerte de microbios y también nos ayudan a renovar, porque también generan factores de crecimiento de fibroblastos, pues para que haya una renovación y pues una remodelación del daño pues, de las células dañadas y el tejido dañado. También los neutrófilos van a liberar las trampas extracelulares. Esto está inducido por la presencia de agentes infecciosos que se unen a la membrana. Los neutrófilos lo que van a hacer es como liberar todo lo que tienen en el núcleo. Entre esas pues tienen histonas, elastasas, mieloperoxidasas, que lo que van a hacer es liberar estas cuerdas que van a atrapar el microorganismo y van a generar como una muerte del microorganismo. Estas trampas extracelulares también tienen un papel importante en el desarrollo de eventos trombóticos en el COVID. Entonces, la inflamación, ya como un resumen, podemos ver que a través de la secreción a través de la estimulación de interleuquina 1 y de factor de necrosis tumoral alfa, se va a estimular la expresión de ICAM1 y BCAM, se va a inducir a que haya mayor expresión de las integrinas de las células, y lo que como consecuencia directa va a tener la entrada de la célula a través de diapéresis. El macrófago lo que va a hacer es fagocitar, y esto pues tiene unos efectos sistémicos. A nivel del encéfalo pues genera fiebre, a nivel hepático pues ya genera los lactantes de fase aguda, a nivel de la médula ósea aumenta la producción de leucocitos como los neutrófilos, y ya tiene efectos patológicos sistémicos como el gasto cardíaco, el aumento de la permeabilidad y la resistencia a la insulina.
Ya pues hablando de la infección por SARS-CoV-2, hay que entender la fisiopatología, es que cuando el SARS-CoV-2 entra al cuerpo, a través entra a las células de los alveolos a través del receptor AC2, lo que hacer, lo esperado es la secreción del interferón tipo 1. Este interferón tipo 1 va a activar macrófagos y monocitos, lo que va a generar pues, la secreción de citoquinas inflamatorias, que lo que van a hacer es que los neutrófilos viajen al sitio de infección. Pero acá hay una supresión del factor del interferón tipo 1, en donde pues la respuesta inicial al virus no se va a dar. También pues va a haber un fenotipo agotado de los linfocitos, pero pues no nos vamos a centrar tanto en eso. También se va a dar la tormenta de citoquinas, que la tormenta de citoquinas es una patología que puede ser que es grave y puede terminar en muerte, en donde se pierde la regulación se pierde la regulación de la secreción de citoquinas. Acá lo podemos ver como las citoquinas que, que se secretan dependiendo de la fase en la que se encuentra la infección por SARS-CoV-2. Entre ellas hay una citoquina que cumple un papel importante, es la interleuquina 6. Entonces acá vemos a lo largo del desarrollo de la enfermedad y los síntomas que pasan. Nos vamos a centrar acá en respuesta innata, en donde va a haber un aumento de las células dendríticas, va a haber un aumento de monocitos, de macrófagos, una disminución de células NK, que son las primeras, que son las que llegan al sitio, que son una de las respuestas primarias, y una linfopenia. Va a haber una va a disminuir el interferón tipo 1, va a haber un aumento de las diferentes quimioquinas y entre los dos va a haber un aumento de la interleuquina 6, que pues como les dije, y de la ferritina, que son marcadores pues de mal pronóstico, que nos van a, que van a generar, pues, que cumplen un papel importante en la inflamación actual de la infección por SARS-CoV-2. Entonces acá vemos cómo los macrófagos son activados y lo que van a hacer es van a ser reclutados y van a generar diferentes citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 8 y la interleuquina 10. A nivel ya de los neutrófilos, vemos como los neutrófilos utilizan el mismo receptor que el virus, el AC2, entran al epitelio pulmonar, van a liberar las trampas extracelulares. Al liberar estas trampas extracelulares van a promover la fibrina, y al promover la fibrina lo que va a pasar es que pues el paciente va a ser más propenso a generar trombos. Y eso es todo. Entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta. No, Nicolás, excelente exposición, súper completa y en este tiempo tan cortico, yo creo que tú diste que está perfecto para la hora, pero yo digo muy resumida y muy completa, porque yo me gasto en esa inmunidad innata eso como 2 horas. Pero está muy bien, muy bonita la presentación, lindas las diapositivas, súper completo. Si tienen alguna pregunta o algo que les pueda aclarar o complementar, me pareció muy completa. Creo que los que hemos visto inmunología desde segundo semestre tenemos como claros muchos conceptos. No sé si no hay preguntas porque está muy claro, porque fue muy claro, o si quieren preguntar algo porque aprovechar que aquí estamos Nicolás y yo. Pues, doctora Naya ha preguntado por privado, no sé si alguien quiere prender su micrófono y preguntar o me pueden mandar por privado las preguntas y yo las comento. Pero al momento todavía no hay preguntas. Y muy buena presentación, Nicolás. De verdad, Sí, todo muy claro. súper, muy linda además, súper organizada y todo muy bien. Nicolás, yo tengo una pregunta. Dime. Tú cuando estabas hablando sobre los aspectos iniciales de la fisiopatología del COVID, tú decías que había como una supresión de la respuesta en interferón 1, ¿cierto? Que es como lo que se supone que debería ser la respuesta inicial. ¿Sabes la causa por la cual se presenta eso o no se ha especificado? La causa no lo sé, solo sé que se ha estudiado la respuesta del SARS-CoV,
que había y el SARS-CoV-2. La respuesta del SARS-CoV-2 es la donde se hay una supresión del interferón tipo 1, mientras que la respuesta del SARS-CoV, el primero que había, el que ya se conocía, lo que hacía era evadir como la respuesta antivírica que esta citoquina generaba. Pero no sé la causa de por qué hay una supresión, pero sí se sabe que es diferente la fisiopatología del SARS-CoV que ya se conocía. ¿Sí me entendiste lo que quería decir? Entonces, la causa Sí, no te puedo decir el por qué, pero sí te puedo decir que hay una supresión, mientras que el otro hay una evasión como tal de la función. ah, ya. Gracias, Nico. Y si es un poco ahí compleja toda esta fisiopatología, hemos venido aprendiendo mucho, hay cosas que no están dilucidadas, pero sí llama la atención y la pregunta es inteligente y muy al lugar, porque los interferones son, digamos, de la respuesta más importante de citoquinas para la defensa antiviral, ¿no? Entonces, yo realmente no soy súper experta en el SARS-CoV-2, pero digamos que sí llama la atención y de pronto eh, podemos profundizar allí como en esa fisiopatología de cuál es la, digamos, sí, el mecanismo por el cual se disminuye esta producción, porque debería ser, digamos, lo contrario, ¿no? De aumentarse ese, ese interferón que es el que finalmente lleva a un estado antiviral, ¿no es cierto? No solamente para esas células que van a apoptosis, las que están infectadas por el virus, sino para las células vecinas, ¿no? Creando también proteínas intracelulares que ayudan a defensa antiviral. Del virus, pues cada día se conocen más cosas y pues llama la atención esto. Me parece interesante la pregunta y pues bueno, estaremos también pendientes de saber cuál es el mecanismo exacto de esta fisiopatología. Gracias, doctora. Bueno, No sé si alguien tenga otra pregunta que, que le surja. Yo tenía acá una pregunta de pronto tanto compleja, más que todo relacionado con el complemento. Yo alguna vez leí que habían inmunodeficiencias del complemento y que de alguna manera, o sea, que el problema de esta inmunodeficiencia es que no solo afecta, sí, como esta primera respuesta, sino que también puede afectar el resto de respuestas. No sé si de pronto tú o la doctora saben en cómo el complemento podría, o la deficiencia del complemento podría alterar el resto de respuestas innatas. Pues yo pues lo que entendí y lo que dije pues es porque también ayudan como o potencian la función de los macrófagos. Entonces de una u otra manera también estaría afectando el funcionamiento de los macrófagos. No sé en qué medida, pero pues podría darse. tú hablas de deficiencias de complemento desde el punto de vista, digamos, de una alteración genética, porque hay deficiencias de complemento por falta o por exceso de, digamos, por falta de acción del complemento, que ahí, digamos, daría lugar a una mala defensa ante cualquier germen más de tipo bacteriano, pero también podría ser de tipo viral también, pero eso es por deficiencia de complemento. Y hay otras inmunodeficiencias primarias que son por deficiencias en los inhibidores del complemento. En esas inhibidoras del complemento pues hay alteraciones de hemólisis y hay alteraciones de daño de diferentes órganos, ¿no? Pero lo que podemos, digamos, inducir no sé si eso es lo que preguntas, pero pues si hay una deficiencia, pues hay también, digamos, habrá una, una alteración en la defensa. Y hay otra cosa importante y es que Nicolás nos habló de las trampas extracelulares que forman los neutrófilos, este mecanismo se llama netosis. Y estas trampas extracelulares que forman de estos neutrófilos para atrapar como una malla a los elementos invasores,
se ha visto que son importantísimas en activación del complemento también y en perpetuación de las enfermedades, por ejemplo, autoinmunes. En algunas vasculitis se producen, sobre todo vasculitis tipo ANCA, ustedes saben que son anticuerpos, anticitoplasmas de los neutrófilos, y en esas vasculitis que se dan porque se daña la pared vascular al, digamos, activar esos neutrófilos que botan esas trampas, que botan especies reactivas de oxígeno, que secretan esto, que dañan la pared de los vasos. Hay una vasculitis asociada a esos anticuerpos, anticitoplasma del neutrófilo, que hay unas proteínas que se traslocan desde el citoplasma, estimuladas por inflamación, por agentes externos, principalmente por TNF-alfa y por interleuquina 1, estas citoquinas estimulan a esos neutrófilos a que trasloquen esas proteínas de su citoplasma hacia el exterior, y allí son reconocidas, promueven la autoinmunidad porque son reconocidas como no propias porque están adentro de los neutrófilos, y si salen a su superficie hay reconocimiento por parte de los anticuerpos. Y esos neutrófilos van a, digamos, a ir a apoptosis, y en esa apoptosis liberan estas mallas, y estas mallas activan mucho el complemento. Si no hay, digamos, activación, o está alterado algún tipo de complemento, pues puede también, digamos, alterar esa defensa por parte de los neutrófilos, y dar vasculitis, porque fíjense que esa netosis se ha asociado con vasculitis, y ustedes han visto que en esta enfermedad hay una vasculitis y está el síndrome de Kawasaki. Entonces, de esta vasculitis que es de grandes vasos y que es gravísima y que se ha dado en niños y todo esto, pues yo pienso que esas trampas de esos neutrófilos pueden tener que ver con esa activación de ese complemento también, y de esa formación de vasculitis. Entonces, digamos que ahí nos extendimos un poquito más de esa fisiopatología, pero también puede haber, digamos, diferentes manifestaciones patológicas, ¿no? Listo, doctora, muchas gracias. Bueno, Gaby. No sé si de pronto otra pregunta, que están buenas las preguntas. Podemos discutir aquí estos elementos fisiopatológicos. Doctora, ¿y usted no sé, de pronto conoce alguna otra inmunodeficiencia o sea, de la inmunidad innata en específico? Que es que cuando uno lee de inmunodeficiencias, casi todas son de la adaptativa, ¿no? Claro, casi todas son de linfocitos B, de todo esto, pero del complemento ya hay algunas inmunodeficiencias. Por ejemplo, hay alteraciones del C3b. Por ejemplo, una inmunodeficiencia primaria que específicamente altera C3b. Imagínense si uno no tiene C3b, ¿qué podrá pasar con las infecciones? Hay otras inmunodeficiencias que, como les digo, son, digamos, por defecto de este complemento, y hay otras son, como yo les decía, por defecto de la inhibición del complemento, y allí, ¿cuáles tenemos? La hemoglobinuria paroxística nocturna, que es una alteración a nivel de un inhibidor del complemento que digamos, es el CD59, que se ancla por el glicosilfosfatidilinositol a la membrana, y cuando no se puede anclar por alteraciones de estas, por mutaciones de ese glicosilfosfatidilinositol, no se puede anclar esta proteína que es inhibidora, que es la de CD59, al no anclarse no inhibe el complemento, y al no inhibir el complemento se produce daño porque no se inhibe la formación del complejo de ataque a la membrana. Al no inhibirse la formación del complejo de ataque a la membrana, pues se hace daño a las células del propio organismo, y está esta famosa hemoglobinuria paroxística nocturna, que
pues que es una alteración a nivel de ese inhibidor del complemento. Está el edema angioneurótico hereditario, que también es una deficiencia de ese complemento. Entonces, estas son a nivel de inmunidad innata, ¿no? Porque lo que tú dices generalmente son de adaptativas, pero estas, por ejemplo, del complemento son a nivel innato. Y pues, digamos, llama mucho la atención esta también del edema angioneurótico hereditario, que hay edemas porque ustedes ahora que les interesa esta inmunología y alergia, pues hay diagnósticos diferenciales también con alteraciones alérgicas, porque allí se da digamos, el daño que produce edema en los labios, en la cara de estos niños, y que es por deficiencia también del inhibidor de C1Q. Ahí como tú, nos repasaste muy bien hoy, el C1Q es de la vía clásica del complemento, y al no inhibirse, pues entonces sigue ese complemento activado y puede producir daños a los órganos y, por ejemplo, hay inflamación y edema enorme de los labios, de la cara, hay manifestaciones semejantes urticariformes por esa alteración a nivel de la inhibición de la proteína C1Q, que es de la vía clásica. Entonces, fíjense que hay deficiencias hereditarias de complemento, como decíamos, del C3, del C3b, de la alteración del C1 inhibidor que se relaciona con ese angioedema, del CD59 que se relaciona con la hemoglobinura paroxística nocturna, y pues hay otras alteraciones como deficiencias de otros factores que son inhibidores, como el factor H o el factor I, que fallan, digamos, en regular la activación del C3, y pueden también producir enfermedades hemolíticas, inclusive síndrome hemolítico urémico en niños, que lleva a glomerulonefritis membranoproliferativas. Entonces, pues sí hay, estos son ejemplos digamos, de efectos de deficiencias hereditarias del complemento. Bueno, muy bien, fíjense que hemos ampliado más cosas y hemos discutido. Muy bien, por las preguntas que están haciendo. Si tienen de pronto otra pregunta. Nos queda ya súper felicitar a nuestro expositor de hoy y a ustedes por seguir acá en la organización, a todos. Y muchas gracias por la invitación. Muchísimas, muchísimas gracias, Nicolás, por tu presentación. Estuvo excelente. Me gustó muchísimo la integración con COVID y precisamente eso fue lo que generó una discusión muy interesante. Muchas gracias, doctora Alejandra, también por acompañarnos como siempre, y a todos los asistentes por estar con nosotros hoy. Entonces, creo que no hay más preguntas. Con Lauris podríamos dar cierre a la sesión de hoy. Bueno, súper. Un abrazo grande y bueno, y felicitaciones, Nico, por tu exposición buenísima y a todos por estar pendientes, por participar en las preguntas. Muchas gracias por la invitación, siempre contenta de estar acompañándolos. Muchas, muchas gracias, doctora. Pues, Un abrazo. hasta luego. Muchas gracias, Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Chao, chao para Gracias, todos. doctora. Gracias, Nicolás. Chao. Sí.